Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. Semana cargada de homenajes a los bomberos en el Día de su patrón y también a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Día internacional que refleja el conocimiento de una realidad, de todo lo que nos queda aún por hacer para conseguir esos ansiados mismos derechos entre hombres y mujeres. Semana de reconocimiento de la realidad, de reconocimiento de la valía de las mujeres trabajadoras tanto fuera como dentro de casa. ¿Qué mujer hoy no trabaja? Semana y jornadas de reflexión. Les saludamos con un paisaje precioso de nuestra tierra, en este caso de Milagros, que ya florece. Comenzamos con un sumario. Ojos rojos, causas, efectos y cuidados. Ojos rojos. Oclusión dental. La importancia de una correcta colocación en nuestros dientes. Chocolate y colesterol. Frutos secos y colesterol. Estrés y colesterol. Ejercita tu cuerpo y mente. Sal de casa. Excursiones en abril. Conoce Andorra. Confortabilidad y bienestar. ¿Cassette de leña o estufa de pellet? Tus ojos son mi perdición, diría el enamorado. No son tus ojos, sino la forma en que me miran tus ojos, seguiría diciendo el enamorado. Pero en nuestra sección de consulta no nos vamos a fijar en la forma con que miran sus ojos, nos vamos a fijar en el color de sus ojos. Es una de las afecciones más comunes de nuestros ojos, su enrojecimiento o los ojos rojos. Ojo rojo llamamos a cuando la parte blanca del ojo pues, se ve de color más rojizo, muy bien porque sea que tiene las venitas más marcadas o porque hay alguna hemorragia un poquito mayor y se queda toda la zona de color rojo intenso. Que la parte blanca del ojo se torna roja en algún punto o en su totalidad son los ojos rojos. Pero el ojo rojo no se reconoce como una enfermedad, pero sí se reconoce como... Mira, el ojo rojo en sí no es una patología, una enfermedad, es un signo de varias enfermedades. Hay varias causas que producen ojo rojo. Cuando el ojo rojo es un ojo muy inyectado en sangre, o sea que se ve que es como la sangre, se ve muy rojo, normalmente es algo que asusta mucho porque de repente tienes todo el ojo rojo, pero es una causa, normalmente las causas son cosas muy leves, puede ser un esfuerzo que se haya hecho, incluso un estornudo, levantar un peso, algún golpecito que nos hayamos dado sin darnos cuenta, normalmente son cosas sin importancia. Lo único que sí que hay que tener en cuenta, si no se sabe cómo se tiene la tensión arterial o se sabe que se tiene alta, controlarla, porque sí que hay veces que esas hemorragias pueden producirse por una subida de tensión. Pero en general, cuando el ojo simplemente está un poco enrojecido, las venas se ven un poquito más marcadas, es un color como más rosáceo, más que rojo, normalmente suele producirse por una inflamación leve, que hay varias causas, puede ser por ejemplo una conjuntivitis o a lo mejor por el uso de lentillas, si a lo mejor no se han usado adecuadamente o se ha abusado un poquito de ellas, pues puede producir ojo rojo. Y a veces también se produce por la sequedad ocular, cuando el ojo está seco, no se hidrata bien con la lágrima, hay veces que se puede irritar y se pone el ojo un poco rojo. Causas como la sequedad ocular con un esfuerzo o el mal uso de las lentes de contacto. También has mencionado la tensión arterial y no la tensión ocular. La tensión arterial, sí, la tensión arterial. Hay veces que como las venitas que llegan al ojo son muy finitas, son capilares muy finitos, es fácil que por una subida de tensión pueda rasgarse alguna venita y aparezca esa rojez que es muy, muy escandalosa. Pero es solo en algunos casos, tampoco hay que asustarse, simplemente comprobarlo. Normalmente, como he dicho, suele ser por algún esfuerzo, algún golpecito, cosas así.
Normalmente el ojo rojo suele aparecer más bien por motivos de irritación ocular, ¿vale? Si aparecen, aparte de la rojez en el ojo, aparece dolor o alguna otra molestia, pérdida de visión, sí que puede ser algo más grave, alguna inflamación interna del ojo, y eso hay que acudir a urgencias, ¿vale?, en cuanto se note. Pero si simplemente es un poquito de rojez, pues puede ser inflamación, bien porque, pues lo que he comentado, que haya ojo seco, que se use inadecuadamente las lentillas, alguna irritación por alergia, conjuntivitis, todo eso. Además del cambio de color en nuestro ojo, que se torna en rojo, ¿algún otro síntoma a tener en cuenta para valorar la importancia de la afección? Sí, aparte de verse el ojo rojo, lo que se suele notar es como un poco de molestia, como picor, escozor, aunque no siempre se tiene por qué notar, pero sí que es muy frecuente. Cuando se tiene conjuntivitis o el ojo está seco, por ejemplo, sí que se suele notar eso, como el ojo un poquito más inflamado. Al estar más inflamado, pues se nota picor, escozor, un poquito de molestia, pero siempre sin ser nada grave, nada demasiado molesto. Otra cuestión, Lidia, ¿es habitual tanto en hombres como en mujeres? ¿Y en los niños también lo pueden padecer? No, lo único, pues bueno, a lo mejor los niños son más propensos de pequeños a tener conjuntivitis y sí que a lo mejor es más frecuente verles con el ojo rojo, pero vamos, no hay mucha diferencia. Las mujeres sí que suelen padecer un poquito más de sequedad ocular, en ese sentido, si tienen ojos secos, más propenso a tener el ojo rojo, pero tampoco hay mucha diferencia. Ahora vamos a conocer cómo paliar esos síntomas de esos ojos rojos. Hablamos de las soluciones o tratamiento, Lidia. Como hay varias causas de ojo rojo, los tratamientos son también diferentes, pero en general se suelen aliviar con lágrima artificial, porque ya bien sea que se tenga conjuntivitis o ojo seco, se alivia muy bien con la lágrima artificial. Cuando lo que se tiene es una hemorragia más grande, como hemos dicho, por algún pequeño golpe o lo que sea, normalmente la lágrima artificial también alivia un poquito la sensación de molestia. Si vemos que en 1 o 2 días echando lágrima artificial no mejora o empeora, pues ya habría que ir al oftalmólogo por si tiene que recetar algún otro colirio con antibiótico o algún otro medicamento, pero en general con lágrima artificial suele ser suficiente. Muchas gracias, Lidia, siempre atenta a la importancia del bienestar de nuestros ojos. Y ahora saludamos a Alexandra, porque pasamos de la importancia de la salud de nuestros ojos a la importancia de la salud bucodental. Y lo hacemos con una sonrisa, porque sonreír es gratis y no sonreír es muy costoso. Así que queremos que ustedes sonrían ampliamente y con una sonrisa perfecta. La ortodoncia es una rama de la odontología que se dedica a la corrección de maloclusiones, es decir, los dientes que estén en mal posición, ¿vale?, que no haya una armonía en la mordida del paciente, pues esta rama de la odontología lo que hace es corregir la posición de los dientes y lograr una armonía en la oclusión. También se dedica en la parte de cuando son pequeños los pacientes con problemas de crecimiento óseo, es decir, problemas faciales, que esté muy acelerado el crecimiento del maxilar inferior o muy acelerado el crecimiento del maxilar superior. Entonces, con la ortodoncia, con aparatos funcionales, que es la ortopedia, todas estas alteraciones de facial, que es a nivel óseo, se pueden desde pequeño controlar para evitar en un futuro, así sea un paciente que va a llevar ortodoncia, pero ese tratamiento va a ser más viable y más, va a tener mejor éxito si el paciente ha sido tratado en su infancia, que es durante el crecimiento de los maxilares, el crecimiento del hueso, los estimulamos o los frenamos, según sea el caso. El 90% de la población sufre
defectuosa oclusión dental. Hablamos de la importancia de la colocación de nuestros dientes. Hablamos de la importancia de la buena oclusión, mordida dental. Hablamos de nuestro bienestar. Hablamos de nuestra salud. Si no hay una armonía en la oclusión, ¿qué pasa? El paciente, hay unos que no se enteran, pero pueden tener problemas, dolores en el cuello, dolores de cabeza. Pues ¿por qué? Porque al no haber una armonía, pues se altera todo el sistema masticatorio y el sistema de cara y cuello, ¿vale? Porque si hay una armonía, al morder bien, pero cuando hay una desoclusión, el paciente intenta buscar en qué momento él siente que muerde bien. Y esos contactos o esa búsqueda del paciente encontrar una mejor oclusión es lo que hace que hayan consecuencias de dolores de cabeza, dolores de cuello, de las cervicales y sobre todo también problemas en la articulación, en la ATM. Luego, una mal posición dentaria, un apiñamiento excesivo que puede causar problemas periodontales. ¿Por qué? Pues porque el paciente no puede higienizarse de la manera más adecuada. Entonces, pues las encías se inflaman y al inflamarse las encías, pues el periodonto también se afecta, que es el que sostiene los dientes. Entonces, todo esto es una cadena. Es una cadena. La mala oclusión dental o los dientes apiñados pueden producir desde dolores de cuello, maxilares o de espalda hasta periodontitis. Así que, para darle solución, hay que ponerse en manos de profesionales. Somos un equipo, ¿no? Un equipo de profesionales, cada uno especializado en su rama. La doctora Esther Alonso es especialista en ortopedia y ortodoncia del Hospital San Rafael en Madrid y se ha dedicado mucho a la parte de ortopedia. Entonces, la verdad que hemos tenido bastantes casos de niños pues con este problema de problema facial, sobre todo de crecimiento óseo, aceleración, a lo mejor del maxilar inferior, como decía, o del superior, y se están tratando muchos niños con ortopedia, porque si ahora los pequeños se tratan con aparatos funcionales por hábitos de lengua, por hábitos de succión, de succión del dedo, por hábitos del chupete, entonces todos estos hábitos conllevan a una malformación a veces en los maxilares. Entonces hay padres que lo observan y traen a los niños a nuestra consulta y se le hace un estudio y claro, pues necesita un aparato funcional y pues lo más seguro es que lleve una segunda ortodoncia que es con brackets, pero ya es una ortodoncia que va a tener un mejor éxito y a lo mejor un paciente que de pequeño tenía una aceleración de uno de los maxilares, que a lo mejor si no se trata a tiempo, cuando sea mayor seguro iba a ser un paciente quirúrgico. Profesionales pendientes de la salud de nuestros niños, como también están pendientes los padres, pendientes de la evolución, del crecimiento de esos niños, para que en un futuro no sean pacientes quirúrgicos.
no todos los casos no tienen por qué ser quirúrgico, puede haber alguno, pero si de pequeño vemos que el niño, los padres, es una recomendación a los padres verle mucho el perfil a los niños, verle si le crece más el maxilar inferior, si tiene más salido el superior, verles a partir de los 6 años, estarles revisando mucho su perfil, porque es verdad que hay un cambio, pues logramos con este tipo con la ortopedia, pues mejorar alteraciones dentofaciales. Siempre atentos al crecimiento y la evolución de nuestros pequeños, tanto padres como los profesionales de la salud. Muchas gracias, Alessandra. Nutrición y salud. Hoy hablamos de la relación del colesterol y la alimentación. Saben ustedes que nosotros producimos por nosotros mismos el colesterol y que también lo ingerimos. De ahí su relación en el menú diario, relación entre colesterol y alimentación. Noelia, nuestra nutricionista, nos alertó del bajo consumo que debemos tener de la bollería industrial y de hacerlo, pues hacer una bollería artesana casera, teniendo especial cuidado en el uso de determinados ingredientes. Así que Noelia, de alguna manera, casi nos deja sin dulce, pero no nos resistimos y tenemos que ver la relación entre chocolate y colesterol. En el chocolate pasa un poco como en la bollería, hay muchos tipos de chocolate. El chocolate puro, el cacao puro, sí que se puede consumir y no tiene tanta grasa como puede contener otros tipos de chocolate. Cuanto más cacao tenga, cuanto más puro sea, mucho mejor. Un 92% será mucho más saludable que un 45% de cacao puro. A partir del 70-75 ya es un chocolate bastante apto, bajo en grasas, bajo en azúcares y apto para casi todo tipo de personas, personas sobre todo sanas. El problema de los chocolates es cuando le empezamos a desvirtualizar un poco, por decirlo de alguna forma, el chocolate con leche, el chocolate con caramelo, el chocolate con galleta, el chocolate con cachitos de cualquier dulce. Ahí es donde potenciamos un poquito los efectos negativos del chocolate. Le estamos añadiendo grasas insaturadas, grasas saturadas como puede ser el colesterol, sobre todo muchos azúcares. Con los azúcares pasa un poco como con el colesterol. Cuanto más dulce un alimento, mucho peor valor nutricional tiene. Cuanto más dulce, más azúcares. Entonces mucho más perjudicial para la salud y mucho más perjudicial para las personas que tienen colesterol, porque el colesterol está muy relacionado con la diabetes. Tanto una cosa como la otra puede potenciar, es decir, el colesterol alto puede potenciar una diabetes y la diabetes puede potenciar un colesterol. Entonces, una vez metidos en alimentación saludable, sí que deberíamos evitar tanto las grasas como los azúcares refinados. Así que prestar atención al porcentaje de cacao en nuestra tableta de chocolate. A mayor porcentaje de cacao, más saludable para nuestra salud, para nuestro colesterol. Si queremos acabar con el colesterol, mejorar sus niveles, siempre está la práctica de ejercicio, evitar grasas y azúcares añadidos. Pero hay grasas saludables y menos saludables. Dentro de las saludables les hemos hablado del aceite de oliva. ¿Y qué hay de los frutos secos? Los frutos secos, sobre todo crudos, es decir, una nuez la cascas, un almendruco lo cascas. Aquí en Castilla y León, sobre todo aquí en Aranda, hay mucho fruto seco, mucha nuez, mucha avellana, castañas. Los frutos secos son muy saludables, tienen mucho omega 3, grasa muy saludable. Entonces sí que el fruto seco sería recomendable tomarlo en torno a 3-6 raciones a la semana sin ningún problema. Es decir, incluso una vez al día podríamos consumir una ración de frutos secos.
Los frutos secos, lo único pauta que podría dar es en personas con sobrepeso. Los frutos secos son muy saludables, pero tienen un alto contenido en energía, en calorías. Entonces no hay que abusar, pero por supuesto que se pueden tomar y se deben tomar porque sobre todo en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades del corazón, son, como decirlo de alguna forma, protectores, son protectores cardiovasculares debido a los aceites y a las grasas saludables. La diferencia entre unos frutos secos y otros, por ejemplo el cacahuete. Un cacahuete pelado, tú te pelas, le comes, sería un cacahuete completamente saludable. El problema es cuando le compramos comercial, ya le compramos en bolsa que vienen salados. Esos cacahuetes, para que la sal se quede pegada, por lo general están untados o están fritos en grasas poco saludables, como pueden ser aceites vegetales, de coco, de palma o cosas así. Y además estás añadiendo ese valor de sal añadido que no tiene por qué tener un fruto seco. Igual que una almendra garrapiñada o almendrucos que vienen como con miel, este tipo de frutos secos ya estaría perdiendo un poco el valor saludable, al igual que el chocolate, como te decía antes. Todos los añadidos en nuestros alimentos puros parecen poco saludables. Seguimos relacionando colesterol con malos hábitos, en este caso con la epidemia, la enfermedad del siglo XXI, el estrés. Relacionamos, Noelia, estrés y colesterol. Sí, es posible. El colesterol controla la producción de ciertas hormonas, sobre todo hormonas tiroideas. Entonces sí que es posible que esté relacionado que al tener un consumo elevado de alcohol se produzcan diferentes hormonas que no deberían producirse, o al revés, al tener estrés se producen más hormonas que pueden producir un aumento de colesterol sanguíneo. Ya te decía al principio que el colesterol lo producimos tanto en el cuerpo como lo introducimos con los alimentos, es decir, hay dos tipos de colesterol: el colesterol endógeno, que es el que produce el propio cuerpo, y el colesterol exógeno, que es el que introducimos con la alimentación. Entonces sí que es posible que al alterar diferentes hormonas se puede alterar la producción que el cuerpo tiene de colesterol. Eso sí que sería posible. Colesterol endógeno y exógeno, el que nosotros producimos y el que ingerimos. Y en este último, en el que ingerimos, es donde entra la mano del profesional. ¿En qué medida un nutricionista nos puede ayudar a bajar esos niveles de colesterol? Un nutricionista puede ayudar tanto a prevenir el colesterol como sobre todo a tratarlo. Una vez que le han diagnosticado a una persona colesterol alto, sí que es necesario que se ponga muy estricto con su alimentación. Por lo general tenemos mucha información que provoca mucha desinformación. Entonces sí que sería importante acudir a un especialista, a un nutricionista, a que nos ayude a pautar una alimentación adecuada y que nos ayude y nos explique qué podemos tomar, qué no podemos tomar, y que nos recomiende cómo sería mejor tomarlo, cuánto y cuándo. Entonces sí que sería una patología muy importante de tratar con la alimentación para evitar que el médico nos incluya la medicación. Siempre que podamos controlar algo con la alimentación será mucho mejor para el organismo, para el propio cuerpo. Entonces yo sí que recomiendo que en cuanto tengas una patología alterada que nos podamos controlar con la alimentación, te pongas en manos de un profesional, ya sea colesterol, diabetes, alguna intolerancia o alergias, ya que podemos ayudar bastante sobre todo a tratar ese tipo de enfermedades y a prevenir que no vayan a más. Y si podemos evitar tomar pastillas, tomar cualquier tipo de medicación, pues mucho mejor.
la importancia de nuestra alimentación en nuestra salud, en nuestro bienestar. Muchas gracias, Noelia. Una buena manera de mejorar nuestros niveles de colesterol, ya se lo decíamos antes, es practicando ejercicio. Pues les invitamos a practicar ejercicio, ejercitar su cuerpo y también su mente. Les invitamos a ir de excursión. ¿Quién no añora cuando íbamos de pequeños de excursión? Pues les invitamos también como adultos, así que propuestas, Asun. Las excursiones que organizamos nosotros principalmente están pensadas para estas personas que ya no les apetece conducir, porque bueno, llega una edad en que bueno, pues es cansado, ¿no? Te apetece llevarlo todo hecho, que te lleven, que te traigan, no conducir, entonces están pensadas para este tipo de gente. Y para este tipo de gente tenemos bastantes excursiones, tenemos excursiones desde un día hasta varios días. Por ejemplo, para ir un poquito con orden, tenemos el día 19 de abril, tenemos una excursión a Andorra. Son 5 días visitando Andorra, un paisaje de montaña espectacular y con entrada a Caldea, que es un centro termolúdico, es como un spa enorme, precioso y la entrada incluida. Esa sería la primera excursión que tenemos. ...19 de abril, Pirineos, Andorra, Asun, ¿al alcance de todos? Este viaje está muy bien para, bueno, si quieres ir la pareja, el matrimonio, irte con una amiga, con un amigo o incluso ir solo, porque como es un grupo de aquí, de Aranda y de la zona, nos conocemos y se pasa muy bien, entonces no hay necesidad de tener que ver con quién voy, puedes ir perfectamente solo, lo llevas todo, incluido todas las comidas, todas las bebidas, todas las visitas, te llevan, te traen, todas las visitas van guiadas con un guía que te va explicando, que no solamente es ver, sino que te explica lo que ves. Y Andorra además del paisaje es bonito, la arquitectura, paisaje de montaña con las casas de piedra, esas iglesias espectaculares con un fondo de una montaña, de un valle. Es un viaje además relajante porque bueno, pues un día entramos a relajarnos a Caldea. Paisaje, arquitectura, gastronomía y descanso en un complejo termal. Y se te olvida una de las cosas importantes de Andorra. Aunque dicen que Andorra ya no es lo que era para ir de compras, sí que es cierto que en ciertos artículos tenemos alguna ventaja. Y ya sabemos, comienza la temporada, nueva temporada primavera-verano. Así que, ¡ay, qué peligro las compras! Abril es un buen mes para visitar Andorra porque ya no estamos en la época de nieve, que dices, bueno, un poco orientado para los esquiadores, ya ha pasado la época fuerte de nieve, pero todavía el paisaje está además muy verde, podemos encontrar los picos con la nieve todavía que queda, y por supuesto, bueno, claro, los ríos, imaginaros, espectaculares con el deshielo. Y Andorra es famoso y es muy conocido por las compras, es decir, que tiene su peligro, por supuesto, pero es un destino muy perfecto, vamos, para las compras. La gente suele ir, de hecho, mucha gente de la zona alrededor de España se van allí porque es más barato todo, y hay montones de comercios, calles enteras para pasear, con mucho ambiente, con mucha vida, y se pasa un buen rato también en sus calles.
Una excursión de lujo a Andorra para ejercitar su cuerpo y su mente. Muchas gracias, Asun. La belleza y confortabilidad unidas en casa. ¿Cómo? Hablamos de funcionalidad, confortabilidad y comodidad. Hablamos de temperatura de bienestar corporal. ¿Cómo? ¿Con cassette de leña o con estufa de pellet? Fundamentalmente el tamaño y el poder calorífico, es decir, y el coste. Entonces, vayamos por partes. Una estufa de leña suele ser mucho más pequeña. Es decir, si tenemos un sitio que ocupa, poco sitio, necesitamos algo que ocupe poco. Lo más lógico sería poner una estufa de leña, aunque también hay estufas de pellets de muy reducido tamaño, pero también con poco poder calorífico. A ver, esto es una conjunción de todo, tenemos que buscar. Fundamentalmente el pellet lo que tiene es que es mucho más barato el combustible, bastante más cara la estufa, y mucho más poder calorífico. Podemos conseguir mucho más calor con el pellet que con la leña. Con la leña tendríamos que estar continuamente metiendo troncos. Otra cosa importante, para elegir, otro factor que nos va a hacer elegir. El diseño de una estufa de pellet es mucho más moderno que el de una estufa de leña. Entonces, si queremos un entorno de campo, yo elegiría una estufa de leña. Por otra cuestión relacionada con el campo, en el campo hay más sitios donde dejar la leña. Es decir, una estufa de pellets la podemos poner en Aranda, en el segundo B de la calle Burgos de Osma. No hay ningún problema. Hacer eso mismo con una estufa de leña supone tener un sitio para dejar la leña, porque se consume mucha leña. Entonces, el combustible ocupa muchísimo menos. En cualquier sitio se puede tener un par de sacos. Ese es otro factor importante. El poder calorífico. Generalmente conseguimos mucho mayor calor con una estufa de pellet que con una estufa de leña. Porque, y además de una forma constante, y además lo podemos regular, y además lo podemos programar. Es decir, que si queremos algo que dé calor, una estufa de pellet, barato, que dé calor, barato, una estufa de pellet. Si queremos algo que dé calor, confortable, confortable de estar a gusto, confortable de disfrutar, una estufa de leña. Son las dos grandes diferencias. A partir de ahí, que una valga un poco más que la otra, yo creo que se puede sacrificar. Pero ver cómo arde una llama de estufa de pellet es aburrido que te mueres, porque siempre arde igual. Entonces no podemos decir, ay, fíjate qué bonito, en una estufa de leña podemos decir, ay, qué bonito, fíjate, cómo saltan las chispas, no sé qué, ese pa, que hace la leña, eso no lo hace el pellet. Con lo cual, si lo que queremos es calor, a bajo precio, el pellet sin ninguna duda. De hecho, está proliferando y esperemos que vaya más. Confortabilidad, economía, espacio a tener en cuenta a la hora de elegir un cassette de leña o una estufa de pellet. Y si tenemos que hablar entre las diferencias de mantenimiento y limpieza, ¿cuál te resulta más recomendable? En una de pellet se recomienda hacer una limpieza de cenicero a diario. A ver, el pellet genera mucho menos residuo que la leña. La leña genera muchísimo más residuo. El pellet, como es un producto que... A ver, voy a tratar de explicaros un poco cómo funciona esto del pellet. El pellet decíamos que era serrín, que está conglomerado con una pequeña cantidad de conglomerante para que se sujete haciendo esos cilindritos pequeños. ¿Por qué cilindritos? Porque este es el combustible que va a entrar automáticamente al quemador. Entonces, eso va cayendo, si queremos mucho calor, cae un poco más deprisa, y si queremos menos calor, cae un poco más despacio. Porque al final lo que genera el calor es el calor que puede producir cada cilindro. Si meto cilindros muy deprisa, mucho calor, si les meto más despacio, poco calor, básicamente. ¿Qué pasa? Que en el momento que eso toma contacto con en el quemador, eso se descompone. ¿Qué significa? Que el serrín como que se abre, se suelta. Lo que hace es entrar el oxígeno y como son muchas partículas separadas todas ellas, pues se quema muy bien y prácticamente no genera residuo. Entonces genera muy poco.
Generan residuos las estufas de pellets, pero menos residuos que los cassettes de leña. A la vista está. Pero, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde van a parar los residuos de las estufas de pellets? ¿Dónde va? A una parte que se llama el cenicero. Entonces, ese cenicero nosotros recomendamos, porque es muy fácil, es decir, limpiar un cenicero es simplemente abrir, quitar el cenicero, vaciarle, golpearle un poco con un cepillito y volverle a poner. Recomendamos hacerlo todos los días. La limpieza del cristal, pues una vez a la semana, depende, pues oye, esto es como todo, hay quien en casa limpia una vez al mes y hay quien limpia todas las mañanas y todas las tardes. Pues hombre, ni una cosa ni la otra, yo creo que una vez a la semana más o menos, y si se ensucia mucho, ojo, si hay mucha suciedad en el cristal, pueden ocurrir dos cosas, o que el pellet sea malo, que sea de un origen dudoso, es decir, que no sea, dicen, no, esto es pellet de encina, a ver, se hace pellet de paja, se hace pellet de residuos de palets, se hace pellet de todo prácticamente, de cáscara de piñón, de hueso de aceituna. El hueso de aceituna, bueno, ya hay quemadores que entra directamente el hueso de aceituna, pero también se muele. A ver, el hueso de aceituna es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque tiene aceite. Entonces, quema de maravilla. Problema, que lo tenemos que traer de Andalucía, y traerlo aquí cuesta muy caro, con lo cual aquí, ¿qué hacemos? Pues utilizamos generalmente el pino, la encina, para generar todos estos pellets. Pero ojo, si se ensucia mucho puede ser o que el pellet tenga mucho residuo que va en el quemador, o que el quemador no funciona bien. Entonces, siempre que haya mucho suciedad en el cristal, hay que prestar atención y preguntarse uno qué es lo que está pasando. A lo mejor simplemente con limpiar el quemador un poquito con un cepillo y el cenicero está solucionado. O a lo mejor hay un problema en el quemador y lo que hay que hacer es repararlo. Todo lo que no sea reparar eso significa que estamos gastando mucho pellet y no estamos consiguiendo el calor necesario. Entonces diremos, la estufa funciona mal. Siempre, lo primero. Bueno, no, puede que no. Ojo, puede que no. Puede que no sea por eso que funcionen mal, como ven, para dar respuesta a nuestras dudas, profesionales como Pepe. Muchas gracias. No son dos sexos inferiores o superiores, son simplemente distintos, dijo Gregorio Marañón. Ante Dios somos igualmente sabios e igualmente insensatos, dijo Einstein. Es mejor apoyar la igualdad con hechos y no solamente con palabras. Si la igualdad es un derecho, que sea un hecho. La igualdad es el alma de la libertad. No hay libertad sin ella. Por el reconocimiento de la valía de hombres y mujeres, por igual. El alma no tiene género, por el valor del individuo y del respeto, mientras que les vaya bonito.